como lo adelantamos, Sí. hoy es el Día Internacional del Parkinson. Y por eso vamos a hablar de esta enfermedad, de qué se trata. Está con nosotros Jesús Maldonado, el doctor Jesús Maldonado. Él es neurólogo. Bienvenido, Jesús. Gracias por Muchas venir. gracias. Gracias por la invitación. Un placer. Para hablar de esta patología, para mí es muy importante hablar de enfermedades y creo que tenemos que comenzar por lo básico, ¿no? ¿Qué es el Claro, Parkinson? para que básicamente la gente pueda entender de entrada qué enfermedad es esta, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, a ver, básicamente la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué quiere decir eso? Vamos perdiendo neuronas, ciertas neuronas, unas neuronas que se llaman dopaminérgicas. No importa, no viene al caso, pero es importante para entender los tratamientos. Es una enfermedad, la segunda más frecuente en prevalencia a nivel mundial, después de la enfermedad de Alzheimer, y lo que suele hacer es ir de a poquito avanzando de forma progresiva, bastante lenta, comienza con mucho tiempo antes de que el paciente consulta. Claro. Y es una enfermedad que tiene un tratamiento, pero que no es curable. Bien. Por el momento no tenemos una cura, pero sí para tratar y evitar que el paciente tenga tanto malestar con un montón de sintomatología que dan estas enfermedades. Vos decías, perdón, Sí. vos decías acerca de, las maneras de poder llevar adelante esta enfermedad. ¿Es para todos los pacientes igual? ¿Ataca de la misma manera esta enfermedad a un tipo de 40 años, a alguien de 70, más jóvenes? Ok, a ver, normalmente esto es una enfermedad que tiene un componente bastante amplio que tiene que ver con lo ambiental, con lo genético, con el propio envejecimiento del cerebro, pero a la vez con algunas teorías. La más conocida a nivel mundial es la teoría de Braak, donde básicamente lo que se van perdiendo son estas células dopaminérgicas. En todos los pacientes es diferente, por eso es muy importante que uno haga un tratamiento individualizado, personalizado, alguien que obviamente la de especialidad en neurología, y dentro de la neurología tenemos subespecialidades que son los movimientos anormales. Quienes nos dedicamos a Parkinson, realmente es individualizado el tratamiento y no todos los pacientes se manifiestan de la misma Más manera. allá de la edad que tenga y más allá del género. Independientemente de la edad, del tipo de enfermedad, a veces están asociados a otros cuadros, Claro. pero es muy individualizado el tratamiento, no es el mismo para todos. Bien. Ahora vamos a ir a los síntomas que seguramente todo el mundo está diciendo, bueno, pero ¿qué es lo que tengo que sentir? Pero antes de eso, ¿cómo se genera el Parkinson? ¿Es hereditario? ¿Lo traigo dentro de mi cuerpo y se despierta? ¿Cómo? Bien, bueno Vicky, mirá, básicamente lo que dije recién, para no ser muy detallistas en lo que es la fisiopatología de la Sí. enfermedad, que sería de cómo se da la enfermedad, hay teorías, la más aceptada es esta, la que nombré previamente, en donde vamos perdiendo ciertas neuronas. Sí. Esas neuronas generan dopamina. La dopamina es pongámosle un neurotransmisor Sí. que genera neuromodulación. Nos ayuda a que podamos realizar un movimiento o que ese movimiento se inhiba. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando nosotros caminamos, básicamente no estamos pensando en que estamos balanceando los brazos, ¿no? Porque son movimientos de secuencia, movimientos aprendidos. En el Parkinson a eso lo vemos como el movimiento, el balanceo de los brazos está totalmente afectado, como un montón de otras manifestaciones. Claro. Entonces, si bien hay teorías que explican cómo se puede producir la enfermedad, no se sabe con exactitud. Claro. Pero no es sí o sí hereditario. Es decir, que si de padres que han tenido Parkinson, ¿puedan los hijos heredar esta enfermedad? Bien, ¿Todavía no se sabe eso? específicamente sobre lo que es genética, Sí. bueno, es un capítulo aparte. Ah, me imagino. Hay Parkinson de tipo hereditarios, sí, totalmente, es un porcentaje muy bajo, pero suelen estar más asociados a otras enfermedades. Son Parkinson de inicio temprano y otros Parkinsonismos también, por así decirle, que son dos cosas diferentes. Además, lo que decías, el entorno, escuché por ahí, tiene que ver muchísimo, Nick, me imagino que la alimentación, hacer o no hacer deportes. Y dijiste algo muy importante, esto arranca como 10 años antes, o un número por decir, ¿no? Digo, aquel que lo tiene, aquella persona que tiene esta enfermedad y no sabe, me imagino que es bueno entender o saber que lo tenés mucho tiempo antes, cuanto más tiempo antes mejor. ¿Y de qué forma? ¿Cuáles son esos mínimos síntomas que podemos llegar a encontrar o a tener, ¿no? Ok, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad, como dijimos, lentamente progresiva, se da muy variada en los diferentes escenarios que podemos llegar a tener y el paciente normalmente cuando consulta por síntomas motores, que es la lentitud, Sí. lo que le llamamos bradicinesia, Sí.
el temblor, que es lo que más le llama la atención, Y asusta se llaman también al cuentamonedas, paciente, claro. y hay otros tipos de temblores que se pueden confundir con Parkinson, por eso después para el diagnóstico es muy importante tenerlos en cuenta. Y la rigidez, o sea, esas tres cositas, la lentitud de movimiento tiene que estar. Eso no puede no estar en el Parkinson, porque es para el diagnóstico el síntoma cardinal. Ahora, ¿qué pasa 10 años antes? Normalmente vos cuando haces un interrogatorio a esos pacientes, más del 80% presentan falta de olfato, hiposmia, lo que le llamamos hiposmia, que fue tan conocida en la etapa del COVID, constipación, trastornos del sueño, depresión, ansiedad. Hay muchísimos síntomas que explican, mediante esta teoría que ya habíamos hablado previamente, por qué se generan. Claro. Bien. Qué increíble, porque parece una enfermedad medio silenciosa a pesar de estos síntomas. Y hemos visto personas como muy jóvenes, ¿no?, que se despierta la enfermedad. No se cura, pero hay tratamientos. Ahora, ante el primer indicio de estos síntomas que vos acabas de decir, ¿es necesario ir directamente al neurólogo o hay un trabajo interdisciplinario? ¿Cómo es? Siempre la consulta del paciente normalmente es el temblor o la lentitud. Pero va a un clínico, porque Puede ir a un nunca no clínico, sabe. puede ir a un especialista en clínica médica, puede ir a cualquier otra especialidad, pero quienes tratan el Parkinson es el neurólogo. El neurólogo, Ahora, claro. este tratamiento es integral, no es un yo básicamente lo divido en 3 pilares. El primer pilar tiene que ver con el trabajo multidisciplinario. Claro. O sea, neurocirujanos para las terapias avanzadas, neurólogos, psicólogos, nutricionistas, fisiatras, kinesiólogos. Seguro me olvido de alguien, pero Sí, nosotros trabajo grande. tenemos un trabajo interdisciplinario muy importante. El segundo ítem, o que yo le llamo medicamentoso, los medicamentos que mejoran los síntomas del paciente. Y por último, las terapias avanzadas. Las terapias avanzadas es lo que está en auge hoy por hoy en algunos pacientes quienes tienen indicación. Tiene que ser una indicación precisa. Te quería preguntar con respecto a eso, Jesús, a ver, ¿cómo estamos hoy en la ciudad de Santa Fe, en lo que es la periferia, en la provincia si se quiere, pero más que nada en la ciudad, en cuanto a todo esto, ¿no? Digo, las tecnologías, la capacitación de cada uno de los neurólogos, médicos, aquí en la ciudad, ¿cómo estamos? Ok, a ver, creo que tenemos un equipo de neurología excelente. Nosotros podemos abarcar la patología de una forma interdisciplinaria muy cercana al 100%. Uno no puede decir 100% porque nada tiene el 100%, pero tenemos todo para poder realizarlo. Por otro lado, el acceso a la medicación. Las medicaciones actuales para la enfermedad de Parkinson están a disponibilidad de todos. ¿Es en caro? Santa Fe. Depende, Claro. porque como el tratamiento es individualizado, a veces algunos pacientes toleran una medicación y no otra. A veces una medicación es mejor para un paciente y no la otra. Es bastante individualizado el tratamiento. Y por último, lo que son las terapias avanzadas, sobre todo algo que se llama estimulación cerebral profunda. Son terapias que están hace bastante tiempo y que nosotros tenemos acceso. De todas maneras, esto es sí o sí algo individualizado. Tiene que ir dirigido según a cada paciente, porque no hay que crear una falsa expectativa de que la cirugía es para todos. No es para todos. Claro. No, claro. Es específico para un cierto hay cirugía, grupo. pero para Exactamente. pacientes determinados. Y por último, me gustaría saber cuánto influye en la, no sé si la palabra es la creación, pero en el despertar de esta enfermedad, en aquellas personas cuyo estilo de vida no es la adecuada, que por ahí, bueno... Sedentarismo, tabaquismo, bueno, un montón de La cosas. alimentación, porque recién mencionaste al nutricionista, digo, qué importante es. Primero me encanta que estamos en una era donde los médicos medican cada vez menos y que el trabajo es interdisciplinario y entienden que la emoción tiene un factor y un rol fundamental. Imagínate en la neurología, ¿no? Todo lo que significa esto. Pero digo, qué importante es saber del estilo de vida que llevamos puede ser también traducido quizás en una patología así. Bien, perfecto. Sí, es sumamente importante eso. Porque normalmente a veces llegan pacientes al consultorio que lo que sucede es que no tienen un tratamiento integral fuera de los medicamentos. Gran porcentaje del tratamiento es lo que le decía primero. Sí. Una buena alimentación saludable, la actividad física. Está comprobado, hay estudios súper grandes donde se comprobaron pacientes que realizaban y no realizaban actividad física de acá a 10 años. La diferencia es Y es grandísima. una diferencia abismal. Sí. Los mismos recibían los mejores tratamientos y demás, pero acá la actividad física
y hay en orden de frecuencia. Obviamente no todos lo pueden realizar, pero está muy estudiado el tai chi, el boxeo, el yoga, la caminata, etc. Todo eso también ayuda, que también lo trabajamos mucho con los kinesiólogos a esto. Ellos están bastante duchos con este tema. Y hay otra cosa que dijiste, y con esto termino, el tema del psicólogo, o alguien que te dé una mano cuando le decís tenés este problema de salud que es feo, es tristísimo, es difícil, pero bueno, con la capacidad de cada uno de ellos se puede salir adelante. Doctor, ha sido un placer. Bueno, muchísimas gracias por venir aquí a Recreo Diario. Muchas Vamos gracias. a seguir hablando de esto en futuras entregas, seguramente. Hasta Gracias, la chicos. próxima. Hasta luego. Ahí seguimos con más, dale. Sanatorio Santa Fe tiene esta información importante para vos. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos, porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 97.700 pesos. Individual, 30.500 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web, sanatoriosantafe.com.